Era la noche de Halloween, y yo, Armando Serrano, me encontraba al volante de mi tráiler conduciendo por una de esas carreteras secundarias de México. Había recogido un cargamento en Monterrey y me dirigía hacia el sur. A pesar de ser una noche festiva, yo trabajaba. El camino era solitario y solo se escuchaba el ronroneo del motor y el silbido del viento. Había escuchado historias sobre viajeros que afirmaban ver cosas extrañas en esa carretera, especialmente en Halloween, pero siempre las había descartado como leyendas urbanas. Sin embargo, esa noche, el ambiente era diferente. Una espesa niebla comenzó a envolver la carretera y cada farola que pasaba parecía una vela solitaria en medio de la oscuridad. Alrededor de la medianoche noté una camioneta parada a un lado de la carretera. Tenía las luces de emergencia encendidas. Decidí detenerme, pensando que tal vez alguien necesitara ayuda. Cuando me acerqué, pude ver que la camioneta estaba vacía. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero pensé que el conductor podría haber ido a buscar ayuda. Retomé mi camino, pero unos minutos después, una figura apareció en mi retrovisor, caminando hacia mi tráiler. Detuve el vehículo y bajé la ventana. Era un hombre, de unos 40 años, con ropa desgastada y una mirada perdida. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Mi camioneta se descompuso, respondió con voz ronca. ¿Podrías llevarme al próximo pueblo? A pesar de las advertencias que me decían que no debía recoger a desconocidos, accedí. Lo invité a subir y continué mi camino. Mientras conducía, intenté iniciar una conversación con él, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Pasado un rato, la radio, que había estado en silencio, comenzó a emitir estática. Intenté sintonizar otra emisora, pero todas estaban igual. Fue entonces cuando el hombre habló con una voz profunda y temblorosa. Hace 10 años, en una noche como esta, tuve un accidente en esta misma carretera. Iba con mi familia y ninguno sobrevivió. Sentí un escalofrío inusual. Mi mente luchaba por asimilar sus palabras cuando él continuó. Desde aquel accidente, a veces siento que estoy atrapado en esta carretera, buscando el camino de regreso. Antes de que pudiera responder, un fallo eléctrico causó que las luces del tráiler parpadearan y el motor muriera abruptamente. Estábamos en medio de la carretera, envueltos en una oscuridad penetrante. Volteé hacia el asiento del copiloto, pero estaba vacío. La silueta del hombre no estaba por ningún lado. Mi pulso se aceleró. Intenté en vano encender el tráiler varias veces. Mientras lo hacía, recordé la camioneta abandonada al borde de la carretera y una sensación de inquietud me invadió. ¿Habría sido la misma camioneta del hombre? ¿O simplemente estaba imaginando conexiones donde no las había? Después de varios intentos, el motor del tráiler rugió de nuevo a la vida. Sin perder tiempo, conduje a toda velocidad hasta el próximo pueblo. Cuando finalmente me detuve en una estación de servicio, compartí mi experiencia con un empleado de la tienda. Él, con una mirada seria, me dijo que otros también habían mencionado encuentros similares en esa carretera, especialmente durante la noche de Halloween. Aunque nunca llegó a confirmar si las historias eran ciertas o simples leyendas, decidí no volver a tomar esa ruta durante la noche. Cada vez que pienso en aquel encuentro siento una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Qué o quién había sido realmente aquel hombre? Algo me dice que nunca lo sabré con certeza. Continuamos con la última historia de esta noche especial de Halloween. Soy Marco, un veterinario residente en un pequeño pueblo en Puerto Rico. Siempre me ha fascinado la vida silvestre, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con una leyenda local. Era una noche de verano y me encontraba de guardia en la clínica veterinaria. Alrededor de las 11 de la noche recibí una llamada de emergencia de un granjero local llamado José. Me dijo que algo estaba atacando a sus animales y que necesitaba ayuda de inmediato. Aunque escéptico, tomé mis herramientas y me dirigí a su granja. Al llegar, encontré a José visiblemente alterado. Me llevó a su corral y me mostró varios de sus animales, todos con extrañas marcas de mordedura en el cuello.
Lo más sorprendente fue que parecían haber sido desangrados. Mientras examinaba a los animales, José me contó que había visto una criatura extraña rondando su granja las últimas noches. Después de asegurar a los animales restantes, decidimos hacer una ronda para intentar encontrar a la criatura responsable. Armados con linternas y palos, nos adentramos en la oscuridad. Después de unos minutos, escuchamos un ruido proveniente de un arbusto cercano. Nos acercamos lentamente y al iluminar la zona, vimos una criatura que jamás hubiera imaginado que existiera. Era del tamaño de un perro mediano, pero con una piel escamosa y de color grisáceo. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante y sus fauces mostraban un juego de dientes afilados. Al vernos, emitió un gruñido gutural y se lanzó hacia nosotros. Afortunadamente, José fue rápido y logró ahuyentarlo con su palo. Regresamos a la granja todavía asimilando lo que habíamos visto. Ambos estábamos seguros de que había sido un chupacabra, una criatura de la que habíamos oído historias desde niños, pero que nunca pensamos que realmente existiera. A la mañana siguiente compartí mi experiencia con algunos colegas, quienes se mostraron escépticos. Sin embargo, con el tiempo, más granjeros reportaron encuentros similares y pérdida de animales bajo circunstancias similares. Aunque nunca volví a ver al chupacabras, aquel encuentro cambió mi perspectiva sobre las leyendas y mitos locales. Ahora sé que, en ocasiones, la línea entre la realidad y el mito es mucho más delgada de lo que imaginamos. Continuamos con la siguiente historia. Mi nombre es Raúl Mendoza y he sido trailero por más de 15 años. En todo ese tiempo he recorrido carreteras de un extremo a otro del país, enfrentando peligros que van desde asaltos hasta condiciones climáticas extremas. Pero hay una experiencia que, a día de hoy, sigue persiguiéndome. Era la noche del 31 de octubre, Halloween. Aunque nunca fui muy creyente de las historias de terror, esa noche decidí evitar las carreteras más solitarias. No quería toparme con bromistas o gente disfrazada que pudiera causar algún percance. Sin embargo, debido a un retraso en una entrega, me encontré conduciendo por una ruta poco transitada en medio de la sierra. La noche estaba cerrada, sin luna, y la carretera serpenteaba entre montañas. El silencio del lugar solo era interrumpido por el rugir de mi tráiler y el eco de los animales nocturnos. Cerca de la medianoche, mientras descendía por un tramo particularmente empinado, vi unas luces parpadeantes en el horizonte. Al acercarme, identifiqué una camioneta volcada a un lado de la carretera con las luces intermitentes encendidas. Pensé en seguir de largo, pero algo me decía que debía ayudar. Aparqué mi tráiler y con una linterna en mano me acerqué a la camioneta. No había señales de nadie alrededor. Al inspeccionar el interior del vehículo, noté un collar colgando del retrovisor, una especie de amuleto que reconocí como un protector de viajeros. Lo tomé en mis manos y de repente escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, el frío ambiente se volvió aún más gélido y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí regresar a mi tráiler y continuar mi camino, pero al intentar arrancar, el motor no respondía. Intenté varias veces, pero fue en vano. Fue entonces cuando noté una figura parada en el medio de la carretera, a unos metros de distancia. Era un hombre mayor, con una barba canosa y vestido con ropas viejas y desgastadas. Me miraba fijamente, y aunque su expresión era calmada, había algo en sus ojos que me perturbaba. Con cautela, bajé del tráiler y me acerqué a él, preguntando si necesitaba ayuda. El hombre, con una voz rasposa, me dijo que había tenido un accidente con su camioneta y que buscaba llegar al pueblo más cercano. Le ofrecí un aventón, y durante el trayecto comenzó a contarme historias de la región, de leyendas antiguas y espíritus que vagaban por las montañas. Cuando le pregunté sobre su destino, mencionó un pueblo que, según mis recuerdos, había sido abandonado hace décadas. Decidí no contradecirlo y seguir escuchando.
Sin embargo, al llegar al lugar indicado, lo que encontré no fue un pueblo en ruinas, sino un pequeño asentamiento lleno de vida. El hombre me pidió que lo dejara en una vieja iglesia en el centro del pueblo. Al llegar, noté que la iglesia, aunque antigua, estaba bien conservada. Antes de bajar, el hombre me agradeció y me entregó el amuleto que había tomado de la camioneta, diciendo que me protegería en mis viajes. Después de dejarlo, decidí descansar en el pueblo esa noche. Al conversar con los lugareños, descubrí que el hombre que había recogido había fallecido hace años en un accidente en esa misma carretera y que, según las leyendas, su espíritu ayudaba a los viajeros perdidos. Desde ese día, siempre llevo el amuleto conmigo, como recordatorio de esa noche de Halloween y del misterioso viajero que me guió a través de las montañas. Aunque muchas veces he intentado encontrar nuevamente ese pueblo, nunca he podido dar con él. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando me encuentro en carreteras solitarias, siento la presencia protectora de aquel hombre, guiándome en mi camino. Durante años, trabajé como guardabosques en una extensa área de bosques en el noroeste del país. Había escuchado historias sobre encuentros con criaturas misteriosas y avistamientos extraños, pero siempre los atribuía a leyendas urbanas o a la imaginación desbordada de algunos excursionistas. Un día, a mediados de otoño, recibí un reporte sobre un campamento abandonado en una zona alejada del parque. Me dirigí hacia el lugar, preparándome para lo que pudiera encontrar. Al llegar, noté que las tiendas estaban rasgadas y los utensilios de cocina esparcidos por el suelo. Parecía como si el campamento hubiera sido abandonado apresuradamente. Mientras inspeccionaba el área, escuché un ruido sordo proveniente del bosque cercano. Pensé que podría ser algún animal, así que tomé mi linterna y me adentré entre los árboles. A medida que avanzaba, el ruido se volvía más claro, como si algo grande estuviera moviéndose entre la vegetación. Con cada paso sentía una creciente sensación de inquietud. El bosque estaba anormalmente silencioso, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo mis pies y ese misterioso ruido que parecía acercarse. De repente, una sombra masiva cruzó rápidamente mi campo de visión. No pude distinguir bien qué era, pero su tamaño y forma eran impresionantes. Me escondí detrás de un árbol, intentando controlar mi respiración y escuchar cualquier movimiento. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, y finalmente decidí asomar la cabeza. A unos metros de distancia vi una figura alta y peluda, de aspecto humanoide, pero mucho más grande y robusta. Sus ojos reflejaban una inteligencia inquietante, y aunque no parecía agresivo, su sola presencia era intimidante. Recordé las historias sobre el pie grande, y aunque siempre había sido escéptico, no podía negar lo que estaba viendo. Lentamente retrocedí, intentando no hacer ruido, hasta que finalmente pude alejarme lo suficiente y correr de vuelta al campamento. Al llegar a la base, compartí mi experiencia con algunos colegas quienes se mostraron escépticos. Decidí no insistir en el tema, pero en los días siguientes se reportaron más avistamientos similares por parte de excursionistas y otros guardabosques. Aunque nunca volví a tener un encuentro directo con esa criatura, el recuerdo de esa noche sigue vivo en mi mente. Me hizo cuestionar muchas de las cosas que daba por sentado y reforzó mi respeto por la naturaleza y sus misterios. El bosque es un lugar vasto y antiguo, y quizás aún guarda secretos que están más allá de nuestra comprensión.